Los 5 millones de dólares de Iván Cepeda. El portal web www.elexpediente.co publicó una nueva investigación sobre el complot criminal que habrían urdido el senador Iván Cepeda, el presidente Santos y otros dirigentes, mediante el cual, y tras la entrega de 5 millones de dólares repartidos entre magistrados, según el testimonio, se habría logrado el llamamiento a investigación del expresidente Álvaro Uribe. El 25 de julio de 2018, mismo día que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe en el marco de un proceso en el que pasó de acusador a acusado por la presunta manipulación de testigos en su contra, una fuente de entera credibilidad allegó a El Expediente un informe confidencial de contrainteligencia que revela detalles específicos de un supuesto complot criminal dirigido a poner tras las rejas al jefe de la oposición antes del 7 de agosto. Constatamos que no se trata de un simple anónimo, sino que en efecto es uno de varios informes elaborados por agencias de inteligencia, oficiales, retirados del Ejército y de la Policía Nacional. El documento de 3 páginas le fue entregado en días recientes a Álvaro Uribe. El expresidente le dijo a El Expediente que si recibió esa grave información de parte de un alto oficial retirado. La lucha al interior de la policía y al ASUM por el relevo de mandos en el nuevo gobierno es a muerte. El general R. y vicepresidente Oscar Naranjo controla un grueso sector de la policía a la cabeza del general Jorge Luis Vargas, exdirector de inteligencia y recientemente condecorado por el presidente Santos, quien busca llegar a la dirección de la institución. Para veteranos de la política, en los últimos 20 años el actual vicepresidente es un baúl de secretos del poder. Preguntas. El presidente Santos, el senador Iván Cepeda, el presidente de la Corte Suprema José Luis Barceló y el vicepresidente Naranjo asistieron a una reunión en la CRA 11 número 9016, donde funciona el despacho del exmagistrado Fernando Arboleda Ripoll. Ripoll es muy cercano a la familia Santos y esposo de María Paulina Riveros, negociadora en La Habana desde noviembre de 2013 hasta que fue designada vicefiscal general de la Nación. ¿Por qué el afán de la Corte Suprema en llevar al banquillo al expresidente previo a la posesión del gobierno Duque? Es notoria la presión y la premura del magistrado Barceló por dar resultados. ¿Quién es el traidor que les preocupa? ¿Quiénes son los 2 magistrados que se opusieron? ¿Se atreverán a hablar antes que actúe la justicia nacional o internacional? Es cierto que de fallar la envión de la Corte, existe un plan B para llevar a Uribe ante la JEP por hechos ocurridos durante su gobernación en Antioquia. El vice Naranjo y el Gral. Vargas le solicitaron apoyo a 2 funcionarios del gobierno de Estados Unidos con ese fin. Existió la reunión del 3 de julio en la dirección de la policía, quienes asistieron. Es cierto que hay amenazas contra la oficial que estaría dispuesta a hablar. ¿Qué dice el director de la DEA en Colombia? ¿Por qué ninguno de los grandes medios de comunicación le ha preguntado al general Vargas o al presidente Santos por el secuestro de Fernando Balda, caso que tiene a puertas de la cárcel al expresidente Rafael Correa que lo salpica directamente? La Dirección Nacional de Inteligencia ni fue creada por Juan Manuel Santos con apoyo de la inteligencia británica, reemplazó al DAS y durante 7 años, su director fue su amigo el almirante Álvaro Echandía, actualmente en Washington. Desde esa fuerza que solo le responde al jefe de Estado, se fraguó la infiltración a la campaña de Oscar Iván Zuluaga en 2014. Todas sus operaciones son con esta agencia y se sabe que las relaciones con las agencias de Estados Unidos no son tan fluidas. Lo mismo ocurre con otras dependencias de la Policía Nacional que ha logrado golpes importantes con apoyo del MI6. Así ocurrió con captura de Daniel El Loco Barrera en septiembre de 2012, que se llevó a cabo con colaboración del Servicio de Inteligencia británico, MI6 en una operación a cargo del general Vargas,
entonces director de inteligencia de la DIPOL. Expediente Uribe: las declaraciones completas de los protagonistas. Informe especial: las declaraciones completas del caso Uribe. Estas son las principales piezas procesales a favor y en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez que la Corte Suprema de Justicia le trasladó a la Fiscalía: la indagatoria del exmandatario, el testimonio de Iván Cepeda, las versiones de la manipulación de testigos de este entramado judicial. El ente investigador debe decidir a más tardar este viernes si acusa al también senador o pide la preclusión del proceso en su contra. 2 de marzo de 2021. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe es uno de los más complejos y voluminosos que han cursado en el Palacio de Justicia. Semana tuvo acceso a este expediente, que tiene más de 70 cuadernos, 22.000 interceptaciones, documentos reservados y un desfile de testigos que le entregaron su versión a la Corte Suprema. Por años, el expresidente había pedido que se hicieran públicas estas piezas procesales, pero la Corte mantuvo la reserva todo el proceso. Por cuenta de la renuncia del expresidente al Senado, todo este expediente fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación. El caso le fue asignado al fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene que tomar esta semana una decisión clave: pedir la preclusión ante un juez o acusar al exmandatario formalmente para llevarlo a juicio. Durante las últimas semanas, la Fiscalía está volviendo a escuchar a todos los protagonistas del caso, que en los últimos años entregaron su testimonio ante la Corte Suprema. Muchos han declarado por primera vez, como Juan Carlos El Tuzo Sierra. A pesar de que la Corte Suprema lo menciona múltiples veces en el auto que ordena la detención de Uribe, nunca quiso escucharlo en el marco del proceso. Otros que hablaron extensamente ante el alto tribunal, como Juan Guillermo Monsalve, se han negado a asistir nuevamente. Semana publica las diligencias que se hicieron ante la Corte Suprema, sin editar. Magistrado, yo quiero contarle todo lo que esté en mi alma, la indagatoria completa de Álvaro Uribe. El 8 de octubre de 2019 el expresidente acudió a la Corte Suprema a rendir indagatoria por el proceso de manipulación de testigos que lo tiene en casa por cárcel. En más de 6 horas de diligencia habló del proceso penal y de muchos puntos cruciales de su vida política. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe comenzó formalmente el 24 de julio de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Los señalamientos al exmandatario están relacionados con la supuesta manipulación de testigos para que cambiaran las versiones en su contra. El senador asistió a la indagatoria el 8 de octubre de 2019. Allí respondió al interrogatorio del magistrado César Reyes por más de 6 horas. Uribe Vélez habló de múltiples detalles del proceso penal y de su vida personal. Por ejemplo, narró cómo habían asesinado a su papá en la hacienda Guacharacas y lo que había vivido familiar y personalmente por este proceso penal. También se refirió a detalles de las acusaciones que le han hecho, a las gestiones de su abogado Diego Cadena, a las declaraciones del testigo Juan Guillermo Monsalve, a los extraditados, al odio visceral que le tiene el exfiscal Eduardo Montealegre y hasta a sus relaciones políticas con el expresidente Santos y personajes de la oposición como Piedad Córdoba. Las visitas a las cárceles y los testimonios contra Uribe, la declaración del senador Iván Cepeda. El senador, que había sido denunciado originalmente por falso testimonio por el expresidente, pasó a ser su acusador en el alto tribunal. Este es su testimonio completo ante la Corte Suprema el 4 de octubre de 2019. Iván Cepeda es la parte civil del proceso por manipulación de testigos que se adelanta en contra del expresidente Uribe. El senador rindió su testimonio el pasado 4 de octubre de 2019 ante el magistrado César Reyes. En la diligencia,
el congresista habló extensamente de su vida, el exilio que tuvo que vivir por cuenta de su trabajo como defensor de derechos humanos y la muerte de su padre. También explicó en qué consistieron sus visitas a las cárceles tanto en Colombia como en Estados Unidos, estas últimas para hablar con paramilitares extraditados como Salvatore Mancuso y Don Berna. Cepeda explicó cómo conoció al principal testigo contra Álvaro Uribe, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y la gestión que hizo ante el IMPEC frente a las supuestas amenazas a su vida. Juan Guillermo Monsalve, lo que dijo en la Corte Suprema el testigo clave contra el expresidente. El exparamilitar, condenado y recluido en la Picota, entregó su versión sobre los ofrecimientos que le habría hecho la defensa de Álvaro Uribe para cambiar su testimonio en el proceso contra el exmandatario. Juan Guillermo Monsalve es el testigo estrella del caso contra Álvaro Uribe. Todo empezó el 11 de abril de 2012, cuando el entonces representante Iván Cepeda hizo un debate sobre el surgimiento del paramilitarismo en la Antioquia de los años 90 y señaló al exgobernador Uribe como auspiciador. Uno de los testimonios con los que el congresista ambientó el debate era el de Juan Guillermo Monsalve, quien es hijo de un antiguo administrador de la finca Guacharacas. Al expresidente Uribe lo señalan de querer cambiar el testimonio de Monsalve por intermedio de unos ofrecimientos que, supuestamente, le habría hecho su abogado, Diego Cadena. Esta es la declaración del exparamilitar, quien purga una pena de más de 40 años, en la cárcel La Picota, sobre el Álvaro Uribe Vélez. La publicación de esta audiencia fue polémica por el ambiente de formalidad, las risas y las expresiones que cruzan el testigo con la magistrada auxiliar de la Corte Suprema, Sandra Yepes, soplada Monsalve mientras brindaba su testimonio ante la Corte. Menos no allá, es un infierno, le dice la magistrada Sandra Yepes a Monsalve. Ellos jamás dijeron nada del senador Uribe, Piedad Córdoba ante la Corte. La senadora entregó su versión de las visitas a las cárceles que hizo junto con Iván Cepeda en Estados Unidos. Según ella, ninguno de los paramilitares extraditados habló del exmandatario. El testimonio de la senadora Piedad Córdoba es quizás uno de los más sorpresivos en la serie de declaraciones ante la Corte Suprema. La excongresista, quien fue señalada durante años de ser cercana a la guerrilla y una opositora política del exmandatario, entregó un detallado testimonio sobre lo que ella presenció en las visitas a las cárceles que hizo junto con el senador Iván Cepeda. Ellos jamás dijeron nada del senador Uribe, hablaron en su momento, y él lo hizo el tuso porque contó una serie de cosas de Mario Uribe, pero Mario Uribe ya no estaba en el Congreso. Y se limitó fundamentalmente a hablar de eso y a hablar, mejor dicho, del poder que él tenía, dijo la exparlamentaria sobre sus reuniones con Salvatore Mancuso, Don Berna y del Tuso Sierra en los penales de Estados Unidos. La líder política también reveló detalles de muchos episodios del conflicto armado en Colombia y de cómo ella vivió algunos de esos momentos. Lo de la fiscal Hilda Niño es una mentira monumental, Eduardo Montealegre. El exfiscal general, quien busca constituirse como víctima en el proceso del expresidente Álvaro Uribe, también entregó su declaración ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 1 de octubre de 2018. Eduardo Montealegre ha sido una de las voces más duras contra el expresidente Álvaro Uribe. Tiene que ver con el proceso porque la exfiscal Hilda Janet Niño, a quien la Corte Suprema no le da credibilidad, aseguró que tanto él como el exvicefiscal Jorge Perdomo buscaban testimonios, incluso de manera irregular, para enlodar a Álvaro Uribe. El exfiscal, en su declaración ante la Corte Suprema, asegura que Hilda Niño urdió un complot para desprestigiarlo. Habló también de las razones por las cuales comenzó a investigar la estructura de los 12 apóstoles, por la cual pidió la detención del hermano del expresidente, Santiago Uribe. El paramilitarismo en Colombia.
no se desarrolló por unos anormales o desviados sociales que actuaron solos, no, dijo. Agregó que buscaba establecer un contexto de lo que había sucedido con ese fenómeno en Colombia. La exfiscal Hilda Niño Farfán, quien paga una condena de 5 años y 4 meses de prisión, luego de que fuera acusada de recibir por lo menos 250 millones de pesos del narcotraficante Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias El Mellizo, para que lo acusara y él lo mantuviera en justicia y paz, entregó ante la Corte Suprema de Justicia su testimonio. La condenada funcionaria entregó su testimonio a la Corte Suprema de Justicia el 4 de septiembre de 2019. Dijo que en la Fiscalía de Montealegre personas eran llevadas al búnker para buscar testimonios contra el expresidente. No quedó registro en ningún lado de ninguna de estas personas. Algunas llegaban de noche, incluso eso pasa en la Fiscalía todo el tiempo. En todas las administraciones, ha pasado que han llevado presos sin que quede registro, afirmó. El exvicefiscal aseguró que en la Fiscalía General de Eduardo Montealegre se procedió en derecho, con lineamientos de justicia y no con objetivos políticos. El exvicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, compareció ante la Corte Suprema de Justicia el 1 de octubre de 2019. Lo hizo a propósito de las pesquisas adelantadas entonces por el Alto Tribunal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y manipulación de testigos. Allí, desestimó que el ente acusador haya perseguido a los hermanos Uribe. El abogado penalista, quien ha sido parte de la defensa de Álvaro Uribe desde hace años, entregó su versión sobre cómo sucedió el encuentro con Diego Cadena y Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota. Jaime Lombana también asistió a la Corte Suprema para entregar su versión sobre el proceso de Álvaro Uribe. Su testimonio apuntó principalmente a explicar una reunión en la cárcel La Picota, en la que él coincidió con el hoy cuestionado abogado Diego Cadena. Lombana aseguró que en ese momento él no tenía conocimiento de que ese penalista fuera parte de la defensa de Álvaro Uribe y que él estaba allí para visitar a Enrique Pardo Azcé, tío de su novia y compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve. Lombana dijo en esa audiencia: para mí, ser defensor de Álvaro Uribe era un gran honor y lo seguirá siendo. Yo no creo, y lo digo con sinceridad, que Cadena tuviese el mismo nivel que tenía el doctor Granados, a pesar de ser mi mayor enemigo y yo el de él. El penalista aseguró que fue a la cárcel como un favor personal para la familia de su novia, pues Pardo necesitaba una asesoría sobre cómo pedir un permiso para practicarse una cirugía de una hernia. El compañero de prisión de Juan Guillermo, Monsalve, narra su versión sobre los acercamientos del testigo clave del expresidente con Diego Cadena para, supuestamente, cambiar su testimonio. Enrique Pardo Azcé compareció ante la Corte Suprema de Justicia el 6 de septiembre de 2019 y señaló que Juan Guillermo Monsalve, su compañero de prisión y testigo estrella del alto tribunal en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, estaba muy deprimido. Lloraba y por eso le pidió que lo ayudara a cambiar su versión con respecto a los señalamientos que hizo contra el exmandatario. También habló de una supuesta traición del senador Iván Cepeda hacia Monsalve. Por ese testimonio, la corporación le compulsó copias, toda vez que considera que hay incoherencias en lo que dijo. Enrique Pardo Azcé habla de la supuesta intención de envenenar a Monsalve. En su testimonio ante el alto tribunal el 3 de septiembre de 2019, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez le dijo al magistrado César Reyes que a él lo hicieron firmar unas cartas en contra del hoy senador de la República Iván Cepeda. Misivas que, según dijo, fueron redactadas por Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el marco del proceso contra Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez dijo en su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia que el abogado Diego Cadena
le ofreció prebendas para hablar en contra del senador Iván Cepeda. Este testigo sí fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia, pese a las inconsistencias que dejó en evidencia la defensa del exmandatario cuando él habló ante dicha corporación. Vélez incurrió en una serie de afirmaciones que la defensa del senador le confrontó, haciéndolo titubear. En el transcurso de la diligencia judicial, Vélez no pudo ser claro ante la defensa de Uribe Vélez sobre algunas declaraciones suyas, como que él no conocía al senador Iván Cepeda y que firmó una carta del abogado Diego Cadena el mismo día que lo conoció. Menos las palabras que Carlos Enrique Vélez no pudo sostener ante la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Me estaban vinculando con unos comentarios de atestiguar contra los Uribe, es paramilitar con Jaime Cárdenas Suárez. Con Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito, le dio a la Corte Suprema de Justicia el 13 de septiembre de 2019 su versión sobre los falsos testimonios en el proceso Uribe. Con Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito, integró un bloque paramilitar que él dice se denominó Bloque Metro. Ante la Corte Suprema de Justicia, aseguró que lo quisieron vincular con un proceso de falsos testigos y específicamente dio cuenta de una carta ante el alto tribunal en la que aseguró que lo quisieron engañar testificando contra el Álvaro Uribe y el hermano de este, Santiago Uribe. Cuando le preguntaron quién lo buscó para supuestamente rendir el falso testimonio, afirmó que fue el senador Iván Cepeda. Su testimonio contó con presuntas irregularidades, toda vez que la Corte varias veces le preguntó si la carta era suya o de otra persona, y terminó mencionando como autores, aunque hablaran de él, a varios alias y personas en prisión. Luego terminó señalando que la misiva la escribió el paramilitar Carlos Enrique Vélez el día 19 de febrero de 2018, de su puño y letra. El objetivo era hablar de fosas comunes, con Iván Cepeda a cambio de beneficios, Giovanni Alberto Cadavid Zapata. El exparamilitar le relató a la Corte Suprema de Justicia el 4 de septiembre de 2019 el objeto y el contenido de sus conversaciones con el congresista. Giovanni Alberto Cadavid Zapata fue escuchado por la Corte Suprema de Justicia para saber el alcance de la conversación con el congresista Iván Cepeda. Cuando el senador habló ante el tribunal, confirmó que sí visitó al exparamilitar detenido. Al señor Giovanni Cadavid Zapata lo visité en el mes de enero del año 2012 en la cárcel de Cómbita, Boyacá, confirmó. Según dijo el congresista, los paramilitares querían dar con la ubicación de fosas comunes y obtener a cambio rebajas de pena. Ambos, tanto el paramilitar como Cepeda, dijeron que la abogada Mercedes Ardila Arroyave sirvió de puente para la conversación. Cadavid Zapata también señaló que ese fue el motivo del encuentro en el penal. Me reuní con Iván Cepeda, a quien había visto en televisión, Elmo José Mármol. El exparamilitar habló con la Corte Suprema de Justicia el 4 de septiembre de 2019 acerca de los pormenores de su supuesta reunión con el senador Iván Cepeda, de quien dijo no lo conocía. Elmo José Mármol Torregrosa es un exparamilitar detenido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Exintegrante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda fue a visitarlo para preguntarle si tenía algún tipo de información sobre Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez. De acuerdo con su testimonio, el congresista sí le ofreció prebendas en dado caso que testificara contra los Uribe. Torregrosa purga una pena de 40 años de cárcel y su testimonio no fue tenido en cuenta por la Corte, en el expediente. Mi relación con Monsalve fue de amistad, compañerismo, de paramilitarismo, José del Carmen Gelbes. El exparamilitar dijo ante la Corte Suprema de Justicia el 16 de septiembre de 2019 que se alejó del testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe cuando supo que él estaba en busca de beneficios penitenciarios.
José del Carmen Gelves Albarracín es un exparamilitar que, en su época de actividad ilícita, se autocalificó como comandante ideológico de las autodefensas. En su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, aseguró que Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe, en varias ocasiones, le dijo que él tenía varios beneficios por cuenta del senador Iván Cepeda. También aseguró que Monsalve le miente a su propia familia. El doctor Iván Cepeda me hizo ofrecimientos, Máximo Cuesta Valencia. El exparamilitar sostuvo ante la Corte Suprema de Justicia, el 4 de septiembre de 2019, que el senador y una abogada de nombre Mercedes Arroyave se reunieron con él en prisión. Máximo Cuesta Valencia, conocido con el alias de Sinaí, perteneció al bloque noroccidente antioqueño de la autodefensas. Primero estuvo en la cárcel de Girón, en Santander, y luego fue trasladado a Cómbita, en Boyacá. Ante la Corte Suprema de Justicia aseguró que el senador Cepeda le ofreció, en el año 2012, toda suerte de beneficios jurídicos si testificaba contra Álvaro Uribe. Cuando le preguntaron por ese supuesto encuentro, dio varias tesis y en algún momento de la diligencia señaló: qué pena, doctor, no le entendí la pregunta. Tengo plan A y un plan B listos para lo de la JEP. Carlos López, alias Caliche. Carlos Eduardo López, alias Caliche, le prometió prebendas a Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella de la Corte, si él cambiaba su versión sobre Álvaro Uribe. Carlos Eduardo López, alias Caliche, quien dice ser amigo del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en este caso y recluido en la cárcel, La Picota, habló ante la Corte Suprema de Justicia el 15 de mayo de 2018. Le dijo a la magistrada Sandra Yepes que él sí conocía de los acercamientos de Iván Cepeda con Juan Guillermo Monsalve para que el exparamilitar cambiara su testimonio ante ese alto tribunal. También dijo que incurrió en mentiras, pero que él no tenía por qué torcer su testimonio pues era uribista de corazón. Mis suegros viven en una finca familiar de Yanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve. La galena dio cuenta de las conversaciones que tuvo con el abogado Diego Cadena, defensor de Álvaro Uribe. Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia en el caso contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y soborno de este último, habló con el alto tribunal el 25 de abril de 2018. Allí se refirió, entre otras cosas, a una finca que la Fiscalía investiga si es la misma que Enrique Pardo aseguró que le regalaron a Monsalve. El exparamilitar sostuvo que Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez eran cofundadores del Bloque Metro, una supuesta organización paramilitar. El exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, dio su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia el 2 de octubre de 2019. El exjefe del bloque Cacique Pipinta, quien ya había sido denunciado por el expresidente por calumnia, insistió en que los hermanos Uribe sí habían creado estructuras al margen de la ley. El exparamilitar Arlington Mosquera, quien se encuentra libre, rindió su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia el 11 de septiembre de 2019, dentro del proceso que cursa en contra de Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. Arlington Mosquera le dijo al magistrado César Augusto Reyes que en abril de 2018 abordó a Álvaro Uribe Vélez en el municipio de Pacho, Cundinamarca, para advertirle sobre un supuesto plan de difamación en su contra. El exparamilitar aseguró que el senador Iván Cepeda y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velázquez, lo habían contactado para pedirle que rindiera un falso testimonio en contra del exmandatario a fin de incriminarlo. Según Mosquera, cuando en 2010 llegó a la Corte a rendir su declaración preliminar, Velázquez se puso bravo cuando él le dijo que no tenía información en contra de Uribe.
Afirmó que le dijeron que en ese alto tribunal había magistrados interesados en el tema del expresidente y que lo podían ayudar a salir del país inmediatamente. El jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe dijo que un exparamilitar se le acercó al exmandatario y él le dijo de las denuncias que tenía sobre supuestas intenciones de enlodarlo a él con falsos testigos. El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez, jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, rindió versión ante la Corte Suprema de Justicia el 11 de septiembre de 2019. Particularmente, porque él dice que estuvo con el exmandatario en 2018 cuando una persona se le acercó a Uribe, un exparamilitar de nombre Arlington Mosquera, quien le dijo que se estaba fraguando un plan en su contra.